Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. 6 de noviembre del año 2024 y realmente ha sido un día aplanador para el progrerío a nivel global. Ya los medios de comunicación progresistas que han perdido la batalla contra las redes sociales finalmente patalean y mandan unos titulares terribles. El periodismo chileno demostrando su socialismo in extremis, catalogando a Trump de un fascista, de uno obviamente peligro para las democracias. Y en realidad tenemos personas en Chile que ahora son todos expertos en política y es tremendo. Ahora todos sabían que iba a ganar Trump, todos tenían claro que iba a ganar Trump, todos son unos cientistas políticos súper capos y todos son maestros, típicos de los profesionales en su gran mayoría en Chile. No son la regla, pero la gran mayoría sí. Ahora son todos expertos y todos son Trump, pro Trump, y todos pertenecen a MAGA, y todos trabajaron en Estados Unidos, y todos tienen parientes, amigos, y saben lo que va a pasar. Notable, porque no todos decían desde que Trump salió que el 2024 iba a ser el año de los patriotas y que los políticos corruptos iban a empezar a caer el 2024 y que estas revelaciones iban a ser tremendas. A ver, si hay alguien que nunca me cayó bien, pero que ya entendió cómo venía la mano dentro de, obviamente, Teresa Marinovich, Vanessa Kaiser, que entendieron cómo venía la mano con respecto a lo que va a suceder desde el 2025 y desde el 2030 y se están preparando para las elecciones de ese momento. Otro de los que entendió también lo mismo fue Gonzalo de la Carrera, que ayer anunciaba que no se iba a presentar de nuevo a la política, que estaba hastiado de compartir con personas y que trataba a Kast de un gran mentiroso. Y por otro lado, eh, tenemos tipos desesperados que se están presentando como candidatos a presidente para las elecciones del próximo año, que no tienen ningún piso. A ver, tengamos en cuenta que en Chile para ser candidato a presidente hay que tener una estructura de a lo menos 50 millones de dólares para ser candidato a presidente. Si tú no tenías una estructura de a lo menos 50 millones de dólares que te respalden, no podéis presentarte a ninguna elección. Y no quiere decir que tengas 50 millones de dólares en tu cuenta corriente, pero sí tiene que ver con que tengas un respaldo económico civil y político que a lo menos te respalden con 50 o 100 millones de dólares para ganar una elección presidencial. Y actualmente ningún candidato, salvo los candidatos oficiales de izquierda y derecha, tienen ese respaldo político. Entonces hay que ser súper realista con eso. Empezando por eso, lo siguiente es que otro de los tipos que no me cae muy bien, porque me parece un mercenario de las comunicaciones, pero que también entendió, fue Checho Irane. Checho Irane que ayer decía que se iba a presentar como candidato a presidente de la República, pero en el año 2029, porque las cartas ya estaban echadas. Con esto Checho Irane, que se ha sabido mantener en los medios de comunicación, a pesar de toda su forma básica y antigua de trabajar. También manda un mensaje detrás de este juego de palabras y le está diciendo a las personas que las cartas ya están echadas. Por otro lado, Bio Bio también se adelanta y le dice a quienes están más despiertos que un cisne negro va a tomar la moneda, pero no da fecha. Y todos sabemos que un cisne negro, que un outsider, va a tomar la política en la moneda en el año 2029-2030. Eso ya quienes hemos analizado la política en Chile lo tenemos bastante claro y sabemos que el proceso de limpieza de la corrupción política en Chile todavía tiene un largo peregrinar de a lo menos 5 años. Esto está empezando recién. Y esto lo sabemos gente de derecha, de izquierda, de centro.
quienes realmente sabemos de agenda pública, quienes estamos estudiando para representar a los ciudadanos en su momento, quienes nos estamos preparando para lo que viene, realmente sabemos que las cartas ya están echadas y que depende de nosotros cambiar el rumbo del juego en Chile, y que muchas cosas pueden pasar en los próximos 5 años. Yo, en lo personal, creo que todo esto tiene todavía un gran desarrollo que se manifiesta con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, lo que hace que el poder detrás de Donald Trump hoy se concentre en el gigante, en la primera potencia global, y este poder son las corporaciones. Y que en Argentina también las corporaciones hayan puesto su candidato, que es Javier Milei. Y sabemos que Javier Milei y Donald Trump trabajan en concordancia juntos. Ayer el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Argentina no juraba sobre una Biblia. El nuevo ministro de Relaciones de Argentina prometía sobre una Torá. Son tiempos muy complejos. Es una lucha entre el bien y el mal. Y mucha gente se está dando cuenta como el cristianismo, el judaísmo, están dando la batalla contra las fuerzas del mal. Todos aportando desde su grano de arena, no con la única verdad, sino que con una poca verdad. Y en este juego de poder, claro, en Chile estamos bastante atrasados al respecto. Nos queda mucho por recorrer y todavía nos están tratando de desmantelar. De hecho, el gobierno ingresa las nuevas reglas de uso de la fuerza para las Fuerzas Armadas. Y el gobierno ingresó en este juego de desmantelamiento de nuestro país reglas de uso de la fuerza para los funcionarios del ejército que van a ir a las casas a fiscalizar las armas. Y en total son 10 las reglas del uso de la fuerza que deberán seguir los funcionarios de las Fuerzas Armadas, que se van a desplegar a nivel nacional para comenzar casa por casa a fiscalizar las armas. Y esto es una realidad que va avanzando en Chile, porque pretenden obviamente desarmar a la ciudadanía para hacerse con el control, y ahora van a utilizar a las Fuerzas Armadas para desarmar a la ciudadanía. Hay una serie de reglas y son 10. La primera de estas reglas establece que se podrán emplear de manera disuasiva vehículos militares, porte de armas y despliegue de fuerza. La segunda regla, las RUF, estipulan que se debe identificar como autoridad fiscalizadora, efectuar una negociación, una demostración visual, y también tienen que realizar advertencias verbales. La tercera regla del uso de la fuerza en el contexto de la fiscalización de la arma señala que los funcionarios van a poder emplear elementos disuasivos como granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno, entre otros, además de sistemas de sonido, sistemas de luz o sistemas de agua. También podrán usar armas no letales, como por ejemplo bastones tonfa, dispositivos eléctricos, proyectiles de pintura, gas pimienta, lacrimógenos y otros análogos. Como regla 5, también dicen estas reglas de uso de la fuerza para la fiscalización de armas, tanto de delincuentes como de personas, de civiles que tengan problemas con sus armas y no estén al día o no cuenten con los registros. Como regla 5, también el Estado dice que se podrá emplear armamento antidisturbios sin disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro, evitando apuntar a la parte superior del torso. En la sexta regla, los funcionarios podrán preparar el arma de fuego con clara intención de utilizarla.
efectuar disparos de advertencia con el arma de fuego sin apuntar a las personas. La regla número 8 establece que el uso de armas de fuego debe ser como último recurso cuando las medidas anteriormente señaladas resultasen insuficientes, y solo en el caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se apresten a utilizar armas de fuego u otras armas letales o pongan en peligro de algún u otro modo la vida del personal de la autoridad fiscalizadora y de otras personas, y no pueda reducirse o detenerse a la persona aplicando medidas menos extremas. Pese a eso, señala que deberá evitarse el uso de armas de fuego, especialmente si es en presencia de menores de edad. Esta regla número 8 es súper compleja porque hay una línea muy delgada entre lo que puede apreciar un personal militar con respecto a si otra persona va a utilizar o no un arma de fuego en su contra o en contra de la autoridad fiscalizadora. Y por otro lado, habilita a las personas lamentablemente a utilizar a los niños como escudo humano, algo que las Fuerzas Armadas de Israel, las IDF, constantemente han visto en Gaza, en Ramallah y en otras ciudades en las que están en guerra, y ven cómo los terroristas utilizan como escudos humanos a los niños precisamente por este tipo de regla. En otros lugares como en África y otros lugares del mundo donde han habido guerras o conflictos armados, también las fuerzas de cascos azules o las fuerzas extranjeras o los periodistas han visto cómo se utiliza a los niños como escudo humano, y entonces es bastante complejo la regla número 8. Como las últimas dos reglas, se señala que en caso de utilizarse armas deberá informarse, y que en caso de que una persona resulte herida deberán prestársele los auxilios necesarios para resguardar la salud de esa persona inmediatamente cuando haya sido herida. Por último, este decreto estipula que las reglas de uso de la fuerza no obstan a la aplicación del Código Penal y el Código de Justicia Militar, concluyendo que las reglas de uso de la fuerza no constituyen una escala lineal e inevitablemente ascendente. Es decir, depende de la situación, no es que vayan a seguir una regla. Estas son 10 reglas que son para 10 situaciones distintas, pero no necesariamente deben ser aplicadas de forma escalada. Analizando lo anterior, la pregunta para ustedes me imagino que debe ser: ¿y existe en Latinoamérica otro reglamento de uso de la fuerza para efectivos militares tan restrictivo en el combate del crimen organizado o en la fiscalización de la arma? A ver, con respecto a la fiscalización de la arma, en ninguna parte de Latinoamérica los militares fiscalizan las armas. Para eso, si bien ellos tienen el control, como en Chile, en el caso de Paraguay es la DIMABEL, la Dirección de Material Bélico, son la Policía Nacional o las policías quienes fiscalizan las armas y quienes pueden venir a tu casa y solicitarte el carnet de tenencia o deportación, pero no pueden entrar a tus domicilios sin una orden judicial. Eso está prohibido. Creo que en Chile, desconozco el Código Penal y sería bueno que algún abogado me hiciera el comentario. Acá, sin una orden judicial, los militares no deberían poder entrar a las casas de los ciudadanos. Por ende, los militares, entiendo yo que van a acompañar a los carabineros para el control y la fiscalización de las armas, porque constitucionalmente los militares no pueden entrar a las casas ni pueden solicitar una orden judicial para proceder a posible allanamiento. Es como, está como todo en una nebulosa. Pero en el otro contexto de combate al crimen organizado, hablando de combate al crimen organizado, el reglamento que se describe para las Fuerzas Armadas en Chile
en el contexto de la fiscalización de armas es bastante restrictivo en cuanto al uso de la fuerza letal, especialmente al enfatizar que debe ser el último recurso y priorizar la desescalada. Sin embargo, si lo comparamos con otros reglamentos de Latinoamérica, encontramos algunos que son aún más estrictos, mientras que otros otorgan mayor libertad a los militares en el uso de la fuerza. Vamos a analizar los ejemplos de reglamentos más restrictivos. Ahí tenemos a Costa Rica. Este país directamente no tiene ejército y su fuerza pública se rige por principios de uso de la fuerza mínimo, con un fuerte énfasis en la protección de los derechos humanos, lo que tiene obviamente a la delincuencia en Costa Rica aumentando de una manera increíble. Incluso en la lucha contra el crimen organizado se priorizan las estrategias de prevención y la intervención policial con enfoque en la desescalada. En Uruguay, si bien las Fuerzas Armadas pueden participar de operaciones de seguridad interna, su rol está limitado y el uso de la fuerza letal está sujeto a controles muy estrictos similares a los de la policía. Hay ejemplos obviamente de reglamentos menos restrictivos y hablamos de México, donde el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico ha sido objeto de controversia debido a denuncias de violaciones a los derechos humanos. Si bien existen protocolos, en la práctica se ha observado un mayor margen de acción para los militares en el uso de la fuerza letal. Colombia, por otro lado, en el contexto del conflicto armado interno que lleva más de 60 años, las Fuerzas Armadas colombianas han tenido un rol protagónico en la lucha contra grupos guerrilleros y contra grupos paramilitares. Si bien se han implementado directivas para regular el uso de la fuerza, la situación de conflicto ha generado un contexto más permisivo en comparación con países sin este tipo de conflicto. Y si vamos al ejemplo de Brasil, las Fuerzas Armadas brasileñas han sido desplegadas en diversas operaciones de seguridad pública, especialmente en las favelas de Río de Janeiro. En estas operaciones se ha cuestionado el uso de la fuerza letal por parte de los militares, ya que se han registrado casos de violaciones de derechos humanos. En resumen, si bien el reglamento chileno que se describe, que está presentando como decreto el Ejecutivo, tiene elementos restrictivos, no es el único en Latinoamérica que es tan restrictivo. Existen países con normativas aún más estrictas en el uso de la fuerza por parte de militares, mientras que otros, especialmente aquellos con conflictos armados internos declarados o altos niveles de violencia relacionadas con el crimen organizado, otorgan mayor libertad a las Fuerzas Armadas en el uso de la fuerza letal. Es súper importante destacar que la efectividad de un reglamento no solo depende de su contenido, sino también de su implementación, la capacitación de los efectivos y la existencia de mecanismos de control y de rendición de cuentas y obviamente la observación de esta regla trimestral para ir ajustándola, porque todo esto se tiene que ajustar. Ahora, ¿cómo comparamos Chile con los países en que a mí me toca trabajar, Paraguay y Argentina? Tanto Paraguay como Argentina cuentan con reglamentos que buscan regular el uso de la fuerza por parte de sus fuerzas militares y policiales, aunque con algunas diferencias en su enfoque y en su aplicación. En Paraguay, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen el Código Penal Militar y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, que establecen las normas generales para el uso de la fuerza. Se prioriza la legítima defensa y el cumplimiento de la misión, pero se enfatiza la necesidad de actuar con proporcionalidad y evitar exceso. Hace poco, las Fuerzas Armadas paraguayas se enfrentaron a un reducto del Ejército del Pueblo paraguayo. En este enfrentamiento, miembros del Ejército del Pueblo paraguayo colocaron a menores de edad armados con fusiles de asalto a dispararle a las Fuerzas Armadas de Paraguay. Como las Fuerzas Armadas de Paraguay vieron que habían elementos guerrilleros disparándole, respondieron dando de baja a 3 adolescentes, mujeres, que eran guerrilleras.
¿Por qué? Porque la constitución política y ¿cómo se llama esto? El Código Penal Militar priorizan la legítima defensa, es decir, una vez que fueron atacados, ellos podían repeler, y por otro lado, debían cumplir la misión, que era eliminar directamente o capturar vivos a elementos de la guerrilla. En el medio del enfrentamiento y el combate, ellos no podían diferir si eran menores de edad o mayores de edad, por ende dieron cumplimiento a la misión. Fue así como organismos de derechos humanos de Argentina trataron de entrar a Paraguay para hacer denuncias internacionales con respecto a los derechos humanos de los guerrilleros, y finalmente fueron invitados a salir por la Armada Paraguaya, subidos a un avión traídos de la zona norte de Asunción, y en Asunción dejados en la frontera, ya que no se podían inmiscuir en asuntos internos del Paraguay. Algo que es tan necesario en Chile, que organismos internacionales de derechos humanos y en general organismos internacionales no se inmiscuyan en nuestros asuntos. Si quieren pueden opinar, pero de ahí a organizar o modificar nuestras leyes o nuestra constitución, creo que hay que salirse de varios acuerdos con estos organismos internacionales, como lo está haciendo Israel y como seguramente va a hacer Estados Unidos en los próximos años. Con respecto a la Policía Nacional, el Manual de Uso de la Fuerza de la Policía Nacional Paraguaya establece los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y oportunidad en el uso de la fuerza. Se contemplan diferentes niveles de fuerza, desde la presencia policial hasta el uso de armas de fuego, y se establece que este último debe ser el último recurso, pero se utiliza. En Argentina, las Fuerzas Armadas dependen de la Ley de Seguridad Interior, que regula la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, limitando su rol al apoyo logístico y a la protección de objetivos estratégicos, lo que sería nuestra infraestructura crítica. El uso de la fuerza letal por parte de militares está restringido a situaciones de legítima defensa propia o incluso de terceros. Con respecto a las fuerzas de seguridad, la resolución 1231 del 2019 del Ministerio de Seguridad establece las reglas del uso de la fuerza para las fuerzas policiales y de seguridad federales como Gendarmería. Se establecen los principios de proporcionalidad, racionalidad, excepcionalidad y progresividad en el uso de la fuerza, y se prohíbe expresamente disparar a personas que huyen o que solo oponen resistencia pasiva. Al hacer una comparación con respecto a las restricciones al uso de la fuerza letal, tanto Argentina como Paraguay tienen reglamentos que buscan restringir el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad, pero se enfatiza en la necesidad de que sea el último recurso y se prioriza la desescalada y la negociación. Con respecto al rol de las Fuerzas Armadas, en Argentina el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interna es más limitado que en Paraguay. En este último país, en el país donde yo paso la mayor parte del tiempo, las Fuerzas Armadas tienen mayor participación en la lucha contra el crimen organizado, especialmente en zonas fronterizas, que es lo que yo pretendo desarrollar para Chile desde la experiencia paraguaya. Con respecto al control y la rendición de cuentas, en ambos países existen mecanismos de control interno y externo para supervisar el accionar de las fuerzas de seguridad y sancionar los abusos. Sin embargo, siempre persisten los desafíos en cuanto a la transparencia y a la efectividad de estos mecanismos. Tanto en Paraguay como en Argentina cuentan con marcos legales y reglamentarios que buscan regular el uso de la fuerza por parte de las fuerzas militares y policiales. Si bien existen diferencias en cuanto al rol de las Fuerzas Armadas y la aplicación de los protocolos, ambos países se rigen por los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad del uso de la fuerza. Es súper importante destacar, obviamente, que la efectividad de estos reglamentos depende no solo de su contenido, sino también de la capacitación de los efectivos, la supervisión y el control por parte de las autoridades y la existencia de mecanismos de rendición de cuentas. Ahora, entre todos los modelos que te di, ¿cuál es el modelo que más te gustaría que se aplicara en Chile? Bueno, esa decisión la tienen los electores en el momento de votar por sus autoridades.
Y por eso es súper importante que el voto sea informado y que tú le preguntes a las autoridades al respecto de los mecanismos, de las reglas del uso de la fuerza, si los van a modificar, si no los van a modificar, si van a restringir aún más las Fuerzas Armadas, si le van a dar mayor libertad. Esas preguntas son válidas y se las tienes que hacer a tus candidatos y los candidatos tienen que saber respondértelas. Queridos amigos, muchas gracias a los suscriptores que han llegado hasta el minuto 25 de este video. Gracias por ser nuevos miembros del canal. Estamos a punto de llegar a los 53.000 suscriptores, lo que me tiene sumamente contento. Este canal que va creciendo de a poco, así que muchas gracias a cada uno de los suscriptores que se han sumado. Y también muchas gracias a esos suscriptores que han decidido ser miembros y que acompañan la batalla cultural. Gracias Mirela, gracias Mario, gracias Fernando, gracias Cristian, gracias Trainars, gracias Patricio y muchas gracias Soraya. Gracias a los que me ven en Chicureo, en San Fernando, en La Calera, en Coyhaique, en Hualpén, en Pudahuel, en Placilla, en Peñaflor y en Buin. Alias Pablo 1975 es mi alias en la cuenta RUT. También los datos de la cuenta RUT están abajo del video para que tú puedas realizar tus aportes voluntarios y yo voy a seguir trabajando y estudiando para todos ustedes. Trabajando en Batalla Cultural a través de mi canal de YouTube, Pablo Fontiroig, a través de mi cuenta de Twitter, Fontiroig Pablo, y a través de mi cuenta de Instagram, Pablo Fontiroig 1. Y estudiando la carrera de licenciatura en Criminología y Seguridad. Ahora estoy estudiando para los primeros parciales de este semestre, así que te pido tu ayuda para poder rendir estos parciales. Muchas gracias a los aportes voluntarios de Sergio y a los aportes voluntarios de Bruno. Gracias a todos los que los van a realizar seguramente en las próximas horas en la cuenta RUT. Los datos están en el comentario fijado o abajo del video. Gracias a Patricio, que lo hizo a través del link de PayPal. Decidió utilizar PayPal para hacer su aporte voluntario. Se agradece mucho. Y también gracias a todos los mecenas de Patreon que están en esa plataforma mes a mes acompañando la batalla cultural de este canal. No olvides que si te gustó el contenido le puedes dar un me gusta, una compartida, apretar la campanita y de paso me puedes dejar un super thanks, ese corazón con signo peso abajo del video del canal. Con respecto al reglamento del uso de la fuerza, me parece que el de Chile no está bien para la realidad que tenemos como país. Creo que es un reglamento restrictivo, creo que es un reglamento exagerado, creo que es un reglamento demasiado woke y creo que limita el actuar de nuestras Fuerzas Armadas y ni hablar de las policías. Yo estoy totalmente en contra de este reglamento y tengo claro lo que hay que hacer con respecto al reglamento de uso de la fuerza y tengo claro el norte que tienen que seguir las Fuerzas Armadas y Carabineros con respecto al combate del crimen organizado y con respecto a la gestión de la seguridad. Lo estoy estudiando en el país, al tercer país más corrupto del mundo y al cuarto país con más crimen organizado del mundo, y estoy viendo, estoy básicamente estudiando y haciendo la práctica, así que, y viendo todo en las calles, así que sé perfectamente lo que hay que hacer en Chile. Trimestralmente viajo al país y cada vez voy entendiendo qué es lo que hay que hacer en materia de seguridad y de crimen. Ahora, para ti que estás en Chile o que estás fuera de Chile, ¿qué modelo? ¿Te gusta este modelo que van a aplicar en Chile? ¿Prefieres el modelo de Costa Rica? ¿Prefieres el modelo de Uruguay? ¿Te gusta más el modelo de México, el de Colombia, el de Brasil, el de Argentina? ¿Te gusta más el modelo de Paraguay? Déjame tu comentario abajo del video, argumenta, es súper importante leerte, conversemos. Estoy dispuesto a escucharte, a leerte y por supuesto a interactuar. Hácelo con respeto para que tu comentario se mantenga debajo del video. Te mando un fuerte y afectuoso abrazo. Te dije que el 2024 iba a ser el año de los patriotas. No te fallé, se cumplió. Y sigamos en esta senda de libertad que cada vez se hace más presente en nuestras vidas. Un abrazo a todos. Que disfruten de esta jornada y nos vemos mañana, 7 de noviembre del año 2024, acá seguramente con otro video en el canal de Pablo Fontiroig. Hasta mañana.